Vamos, niños. Vamos a terminar la actividad. Vamos a terminar la actividad que esto se paró. Esto no grabó bien. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Sacaron 5 todos. Sacaron todos 5. Muy bien. Ahí está la tapa, papá. Muy bien. ¿Cómo va tercero? Bien. Saca el 5 tercero. La jirafa, bro. ¿Lograron colorear todo? Sí. Ahora en la línea de abajo van a escribir la oración que pueden leer allí de las letras que colorearon. Debajo escriben la oración. Con el lápiz, con un lápiz de color o lo que quieran utilizar. Vamos, Alexander, ¿qué se te perdió, Alexander? Vamos rapidito que solamente tenemos 5 minutos. Ahí. Se ve. Yo también. Vamos, mis niños. ¿Quién terminó con? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Rapidito, niños. Y se nos acaba el tiempo. Muy bien. Siéntate, siéntate, siéntate. Ahora no hay agua. Siéntate. Alexander, vamos a leer a Alexander. Fa. Muy bien, Alexander. Ya ahorita me la devuelves. Muriel, ¿cómo vas? Muy bien, Muriel. Ahorita me la devuelves. Siéntate, Joiner. Los segundos se quedan en su puesto. Rapidito, mis hijos. Listo. Empiezo a contar. Empiezo a contar para recoger el material. Eso es rapidito. ¿Cómo vas? ¿Terminaste? Muy bien. Ahora escribe, lee las letras que coloreaste y las escribe. Organiza lo que entiendes allí. ¿Listo, niño? Bueno, ahora yo les pregunto, ¿qué lograron entender con la actividad que hicieron? ¿Qué era lo que decía la oración? La jirafa. ¿Qué decía la oración? La jirafa y la bruja. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso para ustedes? La jirafa y la bruja. ¿Una oración o el nombre de qué o qué? ¿Cómo? Es un cuento. Es un cuento. ¿Cuáles son los personajes que tiene el cuento? La pregunta es para todos. ¿Cuáles son los personajes del cuento? Son animales. Hay personas, animales, ¿qué más? En el nombre ese nombre que usted dice. Porque ahí dice un nombre. Hay una, la y la bruja. Ahí hay dos personajes. Bueno,
eso es el nombre de un... ¿De un qué? ¿Qué es eso para ustedes? Un cuento, muy bien. ¿Alguna vez ustedes han escrito un cuento? Sí. ¿Quién me comenta de un cuento que haya escrito? ¿Quién me comenta un cuento que haya escrito? ¿Quién? ¿Quién dice que ha escrito un cuento? ¿Tú has escrito un cuento? ¿Cómo se llamaba tu cuento? ¿Cómo se llamaba? La gallina loca. Mira, él dice que él escribió un cuento que se llamaba La gallina loca. O sea que el personaje era la gallina y tenía una cualidad, que era loca. ¿Quién ha leído un cuento? ¿Y quién ha leído un cuento? Yo, profe. ¿Has leído un cuento? Dime un cuento que tú hayas leído. Los tres cerditos, ese es muy popular, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de los tres cerditos? ¿Quién? Ajá. Ese es un cuento, pero esto es más que todo, o sea, una fábula. Es una fábula porque allí los personajes solamente son animales. En el cuento que acabamos, que tenemos aquí el nombre, hay una ¿qué? Un animal y una persona. Muy bien. Aquí vemos en esta lámina vemos un cuento. Y aquí está el nombre del título, el nombre del cuento. ¿Cómo dice acá? Ajá. Muy bien. Ahora, niños, aquí vamos hoy a hablar sobre eso. El cuento. ¿Cuál es el objetivo de que ustedes, el objetivo que debemos alcanzar hoy acá? Es que nosotros podamos aprender qué es un cuento. Podamos aprender cuáles son las partes del cuento. Podamos entender cuándo es una fábula, cuáles son sus personajes y cuándo es un cuento. Ajá, muy bien. Entonces la idea es que nosotros hoy podamos entender eso. ¿Cuál es el cuento? ¿Cómo es un cuento? ¿Qué es un cuento? Y las partes de un cuento. También podamos llevarnos en nuestra cabecita cómo puedo yo relatar un cuento. ¿Cómo puedo yo leer un cuento? ¿Cómo puedo yo expresar en público un cuento? Entonces, la idea es que nosotros salgamos con ese conocimiento de acá. ¿Listo? Vale. Entonces, vemos acá, niños de segundo, el cuento dice que es una narración. Dice, una narración que relata hechos fantásticos o bien puede ser reales. Cuando digo fantástico, es un cuento, puede ser que yo lo inventé. No pasó realmente, sino que yo de mi imaginación lo creo y organizo un cuento. Busco personajes, los coloco allí y busco acciones que ellos puedan hacer para generar un problema y después buscarle un final. Relatar, escrito y narrarlo a las personas que yo quiero que lo escuchen. Entonces dice que el cuento es una narración que relata hechos fantásticos o reales que suceden a unos personajes. También lo dice, que en un lugar determinado. Dice que los cuentos se narran. En los cuentos se narra lo que ocurre, también se dice cuáles son los personajes, qué hacían, y realmente todos esos personajes van a tener una actividad dentro del cuento. Y después llega a un desenlace que se llama final. Allí nos damos cuenta qué hacen los personajes, cuál fue el final de esa historia, si fue bonita, si fue feliz o fue triste. Muy bien. Eso se llama, ¿cómo se llama? El inicio, nudo y desenlace. Muy bien.
Entonces, mis niños, vamos a realizar una actividad los niños de segundo. Y vamos a tomar apuntes. Ahorita cuando yo les comente, les digo, no, vamos a tomar apuntes de lo que está allí para que nos quede bien claro. Pero primero vamos a hacer una actividad. Segundo. Yo tengo por aquí un material que voy a poner a disposición de ustedes. Entonces, aquí en el cuento, lo que estábamos viendo ahorita acá, nos dábamos cuenta, en la primera actividad realizamos, había una oración escrita y nosotros estaba desorganizada y la organizamos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ahora aquí vamos a pegar la oración. ¿Quién sale de los que a pegar la oración en el tablero? La que organizaron. Yo. La pegamos aquí. La que organizaron, el nombre. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo coloca? Yo. Dale, Deine. Ven, Deine. Colócame en el tablero. De este grupo, ¿quién la coloca? Yo, profe. Salomé, profe. Salomé la va a colocar aquí. Yo, profe. Por acá de este grupo, ¿quién sale? Yo, profe. Aquí. Yo, profe. Yo, profe. Son 4 nada más. Yo, profe. Yo. Aquí Ángel, Pausarina, Yo, profe. Gregory. Cada uno lo va a colocar allí donde está el papelito. Ajá, donde está el pegante. Muy bien. Muy bien. La jirafa y la bruja. Pausarina, aquí Pausarina. Eso, muy bien. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahorita veíamos que en la actividad que estábamos realizando al principio, había un cuento que tiene un nombre que se dice ¿cómo? Muy bien. Y los niños de tercero, ¿qué consiguieron en las palabras escondidas? ¿Cuál es la oración? La bruja. Bueno, eso quiere decir que ese es el nombre del cuento. Yo les voy a leer a los niños de segundo un cuento que es la jirafa y la bruja. Presten atención. Los de tercero también presten atención para que tengan conocimiento de lo que vamos a realizar ahorita. Voy a leer lo que es un cuento. Aquí dice. Interesantísimo. Abuela, hay que pongamos mucha atención para que escuchemos el cuento. Aquí vamos a trabajar en este caso el nombre de la jirafa y la bruja, pero también, Santiago, pero también vamos a trabajar el fonema J. Aquí hay niños que se les olvida a veces la letra J. Vamos a trabajar el fonema J. Entonces dice, la jirafa y la bruja. Había una vez una jirafa que estaba comiendo hojas de los árboles y comía jamón. Luego se fue y no tenía ropa. Otra jirafa le dejó un pantalón y una pijama de cuando ella era muy pequeña. La jirafa se vistió y se tiró a un highway. Se cayó de cabeza y se fue rodando hasta que llegó a una caja. Se dio un golpe, ¡pum! Se dio un golpe con la caja en la cabeza. Y le salió un chichón, un golpe grandote. ¿Saben qué es un chichón? Sí. Un nudo aquí así, una bola en la cabeza. Que se le puso muy rojo.
de la caja, del golpe que se dio ella cuando golpeó la caja, salió una bruja. De la caja salió una bruja. Y la bruja le dice, yo te voy a curar. Pero resulta que la bruja no la curó, sino que hizo la bruja con la jirafa. La tocó y la convirtió en un pájaro, en un pajarito. La jirafa ya no era jirafa, sino era un pajarito. Resulta que la bruja era muy cruel. Era una bruja malvada. Cuando el pájaro estaba aburrido, o sea, viene la bruja, como ya no tenía una jirafa, podía manejar o dominar al pajarito. Y buscó una jaula. ¿Y qué hizo con la jaula? Abrió la jaula y metió al pajarito en la jaula. Ojo, que ya no era una jirafa, era un pajarito. Y lo metió en la jaula. Después de los pocos días, dice que el pajarito estaba muy, pero muy aburrido. Y de repente apareció otra bruja. Y era la bruja Julieta, que era buena. Hizo desaparecer la jaula y convirtió a la jirafa nuevamente, convirtió el pajarito nuevamente en jirafa. Entonces aquí podemos ver que hay un inicio y hay un desenlace. ¿El desenlace cómo es? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó el desenlace? Feliz. Feliz, muy bien. Ahora los niños de segundo, ¿qué van a hacer? Ya yo les hablé del personaje. Les voy a pasar un material y los niños de segundo van a dibujar los personajes del cuento que yo les acabo de leer. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a hacer la actividad. Quiero ver esas imaginación de cómo es la bruja, cómo es la jirafa y todo eso. Ustedes lo van a plasmar aquí en un dibujo. Los niños de segundo. Entonces lo van a trabajar y van a dibujar una jirafa en esa hoja, bien bonita. ¿Cómo creen ustedes que es la jirafa? Pero si lo hacemos en grupo, sería mejor. Porque cada uno va a pintar personajes del cuento en cada hoja. ¿De acuerdo? Pueden unirse en grupitos de 2 y comentar, socializar, que yo creo que es así, yo creo que es acá, que no es así, que es así. ¿De acuerdo? Saquen lápiz y vamos a dibujar. Vamos a dibujar los personajes. ¿Cuáles eran los personajes del cuento? ¿Y qué más había? Un pajarito. Muy bien. Entonces vamos a trabajar eso. Yo les paso, cuando ya terminen, me avisan. Pero eso sí, vamos a trabajar rapidito. Los niños de segundo, de tercero, vamos a hacer algo. Niños de tercero, escuchen. Vamos a tener en cuenta, vamos a afianzar nuestro conocimiento sobre qué es el cuento, cuáles son sus partes. Ustedes van a trabajar.
Se van a unir las dos, a donde hay, se unen los dos y hacen realizan los dibujos. De a dos. Van a dibujar. Ven, mijo, colócate aquí con él. Leider, con él. Allí. Vemos que el cuento, lo que le decía ahorita a los niños del segundo, dice que es una narración que es breve, que es corta, dice que es muy breve, que es corta, pero en esa narración participan unos o dos personajes, la cual es expresada en forma escrita. Un cuento lo podemos, si notaron que yo lo pude leer, ¿verdad? Yo pude leer el cuento, pero también puedo narrarlo sin leerlo. O sea, que quiere decir que el cuento se puede dar de forma escrita o lo puedo hacer en forma oral. Generalmente acá en la cultura, nosotros de tardecita, no sé, cuando a ustedes también les pasa que los abuelos se colocan a echar cuentos, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué forma lo hace? ¿De qué forma lo hace? ¿Cómo lo hace los abuelos? De forma oral. Eso se llama forma oral. Pero también lo podemos conseguir escrito en un cuaderno, como en este caso yo lo conseguí en una hoja y comencé a leerlo. ¿Cómo, mío? Van a trabajar los dos. Entonces, vemos que el cuento se puede hacer de forma oral o de forma escrita. También dice que tiene un inicio y tiene un inicio, o sea, el principio. También dice que tiene un desarrollo que se llama nudo. y también tiene un desenlace que se llama final. El inicio es donde aparecen los personajes. El inicio del cuento es donde aparecen los personajes. Por ejemplo, en este caso, los personajes eran la bruja y la jirafa. Ese es el inicio. Hay un desarrollo, que es lo que quiere decir con el desarrollo, que es donde aparecen el problema. ¿Cuál era el problema en el cuento de la bruja? Que había una jirafa que se fue al Hawái, se estaba bañando en el Hawái, no tenía ropa, se vistió y se deslizó por el Hawái, cayó por allá, se golpeó con la cabeza con una caja y de la caja salió una bruja. Entonces, toda esa parte es el desarrollo del cuento. Resulta que la bruja que hizo, que la metió la convirtió a la jirafa en un pajarito y lo metió en una jaula. Eso es todo el problema del cuento, ese es el desarrollo. Pero hay un final, ¿verdad? ¿Cuál es el final? Que salió otra bruja. Salió otra bruja y Lo convirtió en jirafa otra vez. la convirtió en jirafa, sacó al pajarito de la jaula y la convirtió en jirafa. Entonces es un final feliz. Un final feliz. Entonces, nosotros ¿qué vamos a hacer los niños de tercero? Vamos a hacer un cuento. Un cuento corto. Vamos a escribir un cuento corto. Muy bien, vas muy bien. Vamos a escribir un cuento, los niños de tercero. Hasta aquí tú eres de segundo. ¿Por qué no se han reunido ustedes allá con los niños? Vamos, mis niños. Vamos a trabajar en lo que nos corresponde, los de segundo. Vamos a... Muy bien. Muy bien. Eso, vamos bien.
Niño, tercero. Vamos a crear un cuento. Así como yo hice que les comenté ahorita un cuento que lo narré de mi imaginación. Porque eso no pasó en el carro. Los que venían conmigo en el carro, ¿pasó eso? No. Entonces, así vamos a crear nosotros un cuento. Vamos a darle un inicio, pero al principio tenemos que colocarle el nombre. Organícense creando el nombre primero. ¿Listo, niños? Todos segundos, ¿cómo vamos? ¿Terminaron? Sí. Bueno, me van pasando a ver cómo les fue. Muy bien. Esto. Muy bien, esa jirafa está, mejor dicho, gorda. Y aquí hay una jirafa que está embarazada. ¿Cómo van? Sailet. Muy bien. ¿Quién más terminó el segundo? Muy bien. Ajá. No lo vas a colorear, no puedes colorear. Nada más así, blanco y negro. Deiner, siéntate bien, hijo. Deiner, José. ¿Te falta mucho, mijo? Pausarina. ¿Le colocaron? No le están colocando el nombre. Coloquen el nombre. Coloquen el nombre. Entonces, niños, vamos a hacer un repaso. Escuche, segundo. Entonces vemos que el cuento es una narración que relata. ¿Qué es lo que relata el cuento? Hechos fantásticos o reales. Eso quiere decir que los cuentos pueden ser, Ángel, pueden ser inventados o pueden ser reales. Una historia que pasó. Ajá. Una historia que pasó, Sairi, y yo se la vengo a contar. Por ejemplo, si yo voy en el camino a Cuamana y cuando voy a Cuamana me encuentro con una situación que está pasando algo. ¿Qué hago yo? Yo observo, veo lo que pasó. Cuando regreso acá al colegio, al día siguiente, yo les digo, les cuento a mis hijos que ayer que yo iba para Cuamana, pasó esto en el camino. Resulta que había un señor con una señora, llevaban un niño y comienzo a contar la historia de lo que le pasó al señor con la señora y el niño. Es una situación que es real, pero que yo se las estoy narrando a ustedes acá. Eso quiere decir que es real o yo la puedo inventar como inventé ahora rato un cuento. Ajá. Ah, listo. Entonces, el cuento se basa en eso, que son situaciones reales o son fantásticas. En los cuentos encontramos que hay varios personajes. Pirraca. Hay varios personajes. Esos personajes, en el caso de la jirafa y la bruja, era muy claro reconocer cuáles eran los personajes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran los personajes en el cuento? ¿Había cuáles eran los personajes? ¿Cuáles? Jirafa, La bruja, y el pajarito. un pajarito. Y la jaula. Y había una jaula, o sea que habían personajes, animales, o sea, personas y cosas. Eso dice aquí que son personajes en un lugar determinado. ¿Dónde pasó eso? Si dice que fue un lugar determinado, quiere decir que pasó exactamente en un lugar. ¿Dónde pasó el accidente de la jirafa? ¿A dónde estaba? En el Hawái. En el Hawái. Estaba en el Hawái. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se convirtió en un pajarito. Que se cayó, se golpeó con la caja. se golpeó con la caja. ¿Y qué había en la caja? Una bruja. Una bruja. Entonces, está hablando de los personajes, de qué fue lo que pasó y
dice, ajá, dice lo que pasó, pero al final vemos que apareció otra que, Bruja. y esta era buena. ¿Y qué hizo? Lo convirtió en jirafa. La convirtió otra vez en jirafa. O sea que esa es una acción muy... ¿Una acción qué? Feliz. Feliz. Entonces, el cuento es una narración que tiene una estructura donde hay unos personajes, comenta una situación que pasó. Ese problema, como todos los problemas, puede tener un final muy feliz o puede tener un final muy triste. En este caso el final fue Feliz. feliz, porque la jirafa volvió a ser jirafa y no se quedó todo el tiempo metida en la Jaula. jaula. Muy bien. Entonces, niños, esto puede expresarse de forma oral o la podemos escribir en una hoja y hacer llegar el cuento. Saquen su cuaderno de lenguaje y vamos a escribir el tema. Tengan en cuenta las partes del cuento, mis niños de tercero. Acuérdense que el inicio es donde aparecen. ¿Qué aparece en el inicio? Los personajes. Ajá, en el inicio aparecen los... La primera parte aparecen los personajes. O sea, los protagonistas. Seguidamente, a medida que se va desarrollando el cuento, perdón, sí, eso es el desarrollo, o sea, la parte estructural del cuento. Aquí, ¿qué pasa en el desarrollo? ¿Qué pasa en el desarrollo? Ahí se da el problema, la historia. O sea, esa es la parte más significativa del cuento. Deiner, porque allí es donde se narra todo lo que sucedió en el cuento. Después aparece la otra parte que se llama, ¿cómo se llama la otra parte? La jirafa. No, la parte del cuento, tercero. Desenlace. La primera parte es el inicio, desarrollo la segunda y desenlace la última parte, o sea, el final. Eso es la última parte del cuento, la parte más corta, donde